El dios siniestro. Hace miles de años, cuando la humanidad aún estaba en sus etapas más primitivas, existía un antiguo culto que adoraba a un dios siniestro. Este ser malévolo, conocido como el dios de las sombras, era descrito como una entidad etérea y temible, cuyo único propósito era atormentar a la humanidad. Según la leyenda, el dios de las sombras llegó a la tierra en busca de almas corruptas para engrosar su poder. Se decía que vagaba por los rincones más oscuros del mundo, en busca de aquellos cuya alma estaba manchada por la maldad y la perversión. Una vez encontrados, el dios los consumía, dejando solo el vacío y el tormento en sus víctimas. Con el paso de los siglos, las historias sobre este dios siniestro se transmitían de generación en generación, alimentando el miedo y la obsesión de aquellos que creían en su existencia. Muchos intentaron olvidar estas creencias oscuras, pero el temor siempre quedaba latente en lo más profundo de sus corazones. Sin embargo, en un pequeño y recóndito pueblo, la fe en el dios de las sombras continuaba viva. Los habitantes de este lugar, conocidos como los crepusculares, creían fervientemente en este ser maligno y adoraban su presencia. Se decía que practicaban rituales oscuros en su honor y que entregaban voluntariamente sus almas a cambio de poder y sabiduría. Un día, un forastero llegó al pueblo. Su nombre era Ethan, un joven intrépido que buscaba respuestas sobre su pasado oscuro y desconocido. Al enterarse de la existencia del culto de los crepusculares, decidió infiltrarse en sus filas con la esperanza de descubrir la verdad detrás del dios de las sombras. Se disfrazó como uno de ellos y comenzó a participar en sus rituales. La adoración al dios siniestro era más retorcida de lo que Ethan pudo imaginar. Los miembros del culto, con los rostros cubiertos por máscaras tenebrosas, se sometían voluntariamente a torturas y sacrificios para atraer la atención del dios. Con el tiempo, Ethan fue ganando la confianza de los crepusculares y se le permitió acceder a los lugares más secretos del culto. Fue ahí donde descubrió el verdadero propósito detrás de la adoración al dios de las sombras. No era solo una devoción a una entidad maligna, sino un intento desesperado de proteger a la humanidad. El dios de las sombras no era solo un ser siniestro que atormentaba a los malvados, sino una fuerza que trabajaba en las sombras para equilibrar el bien y el mal en el mundo. Los crepusculares creían que su adoración y sacrificio eran necesarios para asegurar que la humanidad no se hundiera completamente en la maldad. Ethan quedó estupefacto ante esta revelación. Se dio cuenta de que el dios de las sombras no era el enemigo, sino un catalizador necesario para mantener el equilibrio en el mundo. Un equilibrio que se había roto debido a la adoración fanática y distorsionada de los crepusculares. Decidido a poner fin a la adoración al dios de las sombras y liberar a los crepusculares de su tormento, Ethan planeó una rebelión. Se reunió con aquellos que también habían comenzado a dudar de la existencia del dios y juntos idearon un plan para revelar la verdad a sus compañeros de culto. El día de la revelación llegó. Ethan habló en contra de la adoración ciega al dios de las sombras, explicando las verdaderas intenciones de la entidad y cómo su sacrificio no era necesario ni justo. Al principio, los crepusculares lo rechazaron y lo tacharon de hereje, pero poco a poco, algunos comenzaron a dudar y considerar sus palabras. Finalmente, un debate interno comenzó a surgir en el corazón de cada crepuscular. La inquietud y el cuestionamiento llenaban el aire cuando finalmente, uno por uno, comenzaron a abandonar la adoración al dios de las sombras. El culto de los crepusculares se disolvió, y con él, la influencia del dios de las sombras se debilitó. La humanidad, liberada de su tiranía, comenzó a sanar y a encontrar un equilibrio propio entre el bien y el mal. El dios siniestro dejó de atormentar a la humanidad, pero su leyenda perduró como una advertencia sobre los peligros de la adoración ciega y la obsesión por el poder. Y así, el dios de las sombras se convirtió en un mero recuerdo macabro, enterrado en las oscuras páginas de la historia, pero aún vivo en los corazones de aquellos que lo recordaban como el ser siniestro que atormentaba a la humanidad.